He leído más de 50 libros sobre dinero. ¿Y sabes qué? La mayoría repite lo mismo con palabras distintas. Pero sí que hay algunos mensajes que destacan, que realmente son valiosos. Y si sabes mirar bien, hay un patrón, hay un camino, un sistema que la gente que construye riqueza de verdad, sigue en la mayoría de los casos. Y hoy te lo voy a enseñar paso a paso, desde los fundamentos hasta el punto en el que tu preocupación ya no es tanto hacer crecer tu dinero, sino protegerlo, pasando por todos los niveles intermedios. ¿Qué te parece la idea? Eso sí, esto te lo quiero dejar claro desde el principio. Este vídeo no va de hacerse rico rápido, va de que entiendas qué hacen las personas que realmente construyen libertad financiera y cómo tú también puedes aplicar ese mismo sistema, aunque seas médico, informático, diseñador gráfico, funcionario y tengas un sueldo perfectamente normal, sin tener que dejar tu trabajo, sin tener que hacerte un experto en inversiones. Solo ir subiendo nivel a nivel, uno a uno, como lo he hecho yo también y como lo hacen miles de personas que entienden de verdad cómo se gana en el juego del dinero. Y te puedo asegurar esto porque yo también empecé desde cero. Vengo de una familia normal, humilde, de clase trabajadora y como muchos, yo al principio solo sabía una cosa: trabajar para ganar dinero, porque nadie me había enseñado nada sobre cómo gestionarlo, cómo multiplicarlo, ni cómo hacer que el dinero trabajase para mí. Así que esta fue la razón por la que empecé a leer y al final acabé leyendo más de 50 libros sobre dinero. Todos los libros más populares sobre dinero. Y entre mucha paja es verdad que encontré patrones, cosas que realmente funcionan. Ideas muy brillantes y aplicables que destacan sobre el resto. Y no importa si tienes 200, 2000 o 20.000 euros en la cuenta. Esto va de saber en qué nivel estás actualmente y cuál debería ser tu siguiente paso. Lo que vas a ver ahora son los 5 niveles reales de libertad financiera. Nivel 1, los fundamentos. Nivel 2, de 0 a 10.000 euros. Nivel 3, de 10.000 a 100.000 euros. Nivel 4, de 100.000 a 1.000.000. Y el nivel 5, el del 1%, el de los ricos de verdad. En cada nivel hay ideas clave, sacadas de los mejores libros que he leído, con ejemplos reales y acciones concretas y sobre todo sin hype, sin humo. ¿Por qué? Porque tú también puedes jugar a este juego, pero solo necesitas saber cómo hacerlo. Si ya tienes claro en qué nivel estás, puedes ir directo a ese punto del vídeo, pero no te lo recomiendo porque incluso en los niveles anteriores al tuyo puede que haya alguna pieza clave que te falte, que se te haya escapado, que no hayas oído nunca. Y al final, la libertad financiera no se construye dando pasos de gigante o saltándote pasos, se construye bien, poco a poco, paso a paso. Y si tienes estructura, te aseguro que el resto viene solo. Así que escucha con mucha atención, porque este vídeo viene cargado de valor. Identifica en qué nivel estás actualmente, comprueba que has dado todos los pasos correctos hasta el momento y comprométete a dar el siguiente paso. ¿Empezamos? Vamos con el nivel 1. Nivel 1. Domina el dinero antes de pensar en inversión. El objetivo en este nivel es empezar a jugar bien el juego del dinero. Mucha gente se equivoca, pero es que antes de invertir, lo que realmente necesitas es cambiar cómo piensas, cambiar cómo sientes y cómo actúas con tu dinero. Y aunque parezca mentira, este es el nivel que de verdad va a marcar la diferencia a largo plazo. Y te traigo las 5 ideas más poderosas que he sacado de esos más de 50 libros que me he leído para que tú no tengas que leértelos todos. Idea 1. Tu dinero es tu empleado. Si lo gastas, lo despides. En el libro de La psicología del dinero de Morgan Housel nos habla de la idea de que la mayoría de la gente no quiere riqueza, lo que quiere es gastarla y por eso nunca llega a conseguirla realmente. Imagina que cada euro que ganas puede ser un trabajador que se queda contigo o uno que se va a trabajar para otra persona. El que te ha vendido el coche, el que te sirve la comida en el restaurante o el del banco. El dinero no es para gastarlo, es para ponerlo a trabajar para ti. El problema es que nadie te enseña eso. Solo te enseñan a currar, a gastar y a quejarte luego a final de mes si no llegas. Vamos a ver un ejemplo. Si ganas 2.000 euros al mes y te gastas 1.950, acabas el mes con 50 euros. Eso significa que solo podrás tener como máximo 50 euros trabajando para ti y habrás regalado 1.950 euros a otras personas para que ese dinero pueda empezar a trabajar para ellos. Imagina que esos 50 euros se van cada mes a una cuenta y en 5 años te permiten invertir o tener un patrimonio que esté invirtiendo
solo para ti. Así es como se construye la riqueza. El problema es que si solo dedicas 50 euros porque has despedido a los otros 1950 que has cobrado cada mes, pues al final irás mucho más lento en tu construcción de riqueza. No se construye riqueza con unos ingresos increíblemente altos, sino con buenos hábitos y consiguiendo que la mayor parte del dinero que ingresas lo retengas para poder ponerlo a trabajar para ti. Idea 2. Ahorrar es comprarte libertad con descuento. Josh Clason, en su libro El hombre más rico de Babilonia, lo dice de esta manera. Una parte de todo lo que ganas es tuya. Guárdala para siempre. ¿Qué quiere decir? Tienes que pensar que ahorrar no es renunciar, es que vas a poder comprar más cosas mañana por menos dinero de lo que te cuesta hoy. ¿Por qué? Porque ahorrando e invirtiendo vas a poder tener muchísimo más poder adquisitivo. Los que ven el ahorro como un castigo están condenados a trabajar toda su vida por dinero. Imagínate, por ejemplo, que ahora, ¿vale?, decides sacrificar alguna cena, algún capricho, alguna cosa que realmente no es importante para ti, pero tienes que verlo como estás construyendo libertad financiera, no como un sacrificio. Tienes que pensar con estrategia, con visión y plantearte, por ejemplo, esta pregunta cada vez que vayas a comprar algo. Oye, ¿prefiero tener esto hoy? ¿Realmente necesito tener esto hoy? ¿Es importante para mí? ¿O prefiero estar un día más cerca de no tener que trabajar nunca más? Cuando empiezas a pensar de esta manera, cambia tu percepción del ahorro y empiezas a ver cómo comprar libertad futura, que es lo que realmente estás haciendo. Idea 3. Tu entorno te arrastra. Elige bien con quién hablas de dinero. En el libro La magia de pensar en grande, su autor David Schwartz nos comenta cómo es importante que te rodees de personas que piensan en abundancia, ya que la mediocridad es contagiosa. Te voy a explicar un poco cómo puedes aplicar esto, cómo puedes entender esto bajado a tierra. Imagina que si todos tus amigos gastan sin parar, se quejan del dinero o creen que invertir es solo cosa de ricos, pues al final te van a acabar arrastrando a esa mentalidad y vais a acabar compartiendo muchas de esas creencias. En cambio, si hablas con gente que ahorra, te rodeas de gente que invierte, empiezas a preguntar y a estudiar sobre el dinero, sobre las inversiones, pues acabarás hablando y pensando igual que esta gente. El dinero realmente también es algo social, así que elige muy bien con quién compartes tu tiempo y tus conversaciones y sobre todo esos pensamientos y esas creencias más profundas sobre dinero. Y para ello te propongo una acción. Te propongo que hagas primero una limpieza de tus redes sociales y que dejes de seguir a quien realmente no te aporta nada real. Y empieza a seguir y a rodearte de gente que te empuje a crecer, que te empuje a pensar mejor sobre el dinero, sobre las inversiones, sobre el ahorro, que te aporten valor. Y si no tienes amigos así o no conoces a gente así, puedes buscar libros, puedes seguirme a mí o a gente como a mí en YouTube que hablamos de estos temas, puedes buscar comunidades online, que también tenemos comunidades online, muchos de los que nos dedicamos a esto, para que puedas realmente dar esos primeros pasos. En conclusión, si estás en este nivel, tu misión no es invertir todavía. No te obsesiones con invertir, que esto le pasa a muchísima gente. Tu misión es primero dominar el dinero, dominar el juego del dinero antes de pretender empezar a moverlo, a invertir. Porque el dinero solo hace una cosa: multiplicar lo que ya eres. Nivel 2. De 0 a 10.000 euros. En este nivel ya no estamos hablando de mentalidad. Aquí lo que necesitas ya es una estructura, automatización y una estrategia. No estás invirtiendo todavía o no deberías estar pensando todavía demasiado en invertir, pero deberías estar preparando las condiciones necesarias para hacerlo bien cuando llegue el momento. Esto va sobre todo de poner orden, de dar forma a tu sistema financiero personal. Pero nada de fórmulas mágicas, solo decisiones bien tomadas, hábitos y estructura y estrategia y automatización para que todo sea mucho más sencillo y nada falle. Idea 4. Diseña un sistema de cuentas que funcione sin pensar. Esto lo explica muy bien Ramit Sethi en su libro Te enseñaré a ser rico. En él comenta cómo un buen sistema no depende de tu fuerza de voluntad, sino de cómo lo automatizas para que funcione solo. Es decir, no se trata únicamente de gastar menos a ojo, se trata de crear un flujo de dinero donde realmente cada euro tenga un destino asignado, un flujo que esté pensado, automatizado. Si lo haces bien, vas a ahorrar cada mes sin
darte cuenta y vas a tener claridad total. Y te aseguro que esto es posible porque yo lo llevo aplicando durante años y lo aplico con cientos de mis alumnos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros lo que solemos proponer es que al menos tengas un sistema con 3 cuentas bancarias diferentes. Una cuenta principal, en la que va a ser tu cuenta del día a día para cobros, pagos, etcétera. Luego otra cuenta de ahorro, donde vas a tener tu fondo de emergencias. Y luego una tercera cuenta, una cuenta para inversión. También le puedes llamar tu cuenta de libertad. Y ahí es donde vas a acumular el capital para poder invertir. Y si además automatizas, por ejemplo, todo ese movimiento de dinero con una transferencia automática al principio de cada mes, desde tu cuenta principal a tu cuenta de ahorro o a tu cuenta de inversiones, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más probable que ahorres. Así que te propongo que hagas lo siguiente, que sería configurar o abrir esas 3 cuentas esta misma semana y programar ya ese movimiento automático de dinero para empezar a utilizar lo que nosotros llamamos como preahorro. Idea 5. No ahorras porque no sabes cuánto gastas. Esto lo desarrolla Vicki Robin en su libro Tu dinero o tu vida, porque como en muchos ámbitos de la vida, lo que no se mide no se mejora y lo que no se ve te acaba gobernando. Es decir, el problema muchas veces no es ahorrar en sí mismo, sino no tener un control real sobre lo que gastas, porque a menudo crees que gastas mucho menos de lo que realmente estás gastando. Hasta que un día, de repente, pues no te das cuenta de lo que ha pasado y tu sueldo, ¡puf!, ha desaparecido. El primer paso real para poder cambiar esto es mirar tus números a los ojos, enfrentarte a tus gastos reales. Y para esto lo que nosotros solemos hacer y que funciona muy bien es lo siguiente. Te propongo que durante los próximos 30 días o durante el próximo mes apuntes todo lo que gastes y de momento no te juzgues. Puedes utilizar una app, el Excel, papel y boli, lo que sea, pero lo importante es que lo puedas ver claro. De ahí vas a poder clasificar muy bien los diferentes tipos de gastos que tienes y vas a poder estimar cuál es tu CAM real. La CAM es la capacidad de ahorro mensual, ¿vale? Para nosotros este término es muy importante. Si me sigues en el canal seguro que ya lo has oído antes y si no, te animo a que lo empieces a aplicar, ¿vale? Y que lo escuches, la capacidad de ahorro mensual, porque esto va a ser clave en tu futuro financiero. Idea 6. La gente rica tiene CAM, la gente pobre tiene excusas. T. Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, explica cómo no se trata tanto de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. No podría estar más de acuerdo con esto. Nosotros siempre hablamos de CAM, de capacidad de ahorro mensual, porque al final esa CAM es la gasolina que te va a permitir invertir y avanzar y además tener un mayor margen de maniobra. No hace falta que ganes 5.000 o 10.000 euros para tener una buena CAM. Hace falta tener foco y tener unas automatizaciones y una estrategia. Y esto lo sé porque nosotros hemos visto ejemplos reales como Marta y Jordi, que eran funcionarios o gente normal, con trabajos normales, que han pasado de 200 a 1.800 euros al mes. O Juan Carlos, que no era no solo capaz de no ahorrar absolutamente nada, sino que además tenía deudas, iba cuesta abajo y sin frenos, y ahora, sin dejar su trabajo de contable, de nuevo un trabajo perfectamente normal y corriente, estaba ahorrando más de 1.000 euros al mes. O Helen, que tenía un salario mejor porque era médico y no podía ahorrar nada. Esto es muy habitual, da igual cuánto ganas, muchas veces no te ves capaz de ahorrar más porque has ido aumentando tu estilo de vida conforme has aumentado tus ingresos y al final sigues sin ahorrar. Pero después de trabajar un tiempo, de poner un sistema, una automatización, utilizar el preahorro, ha conseguido aumentar su CAM también hasta por encima de los 1.000 euros al mes. Por tanto, esto es posible. Así que, ¿qué tendrías que hacer ahora? Pues deberías analizar cuál es tu CAM, esos ingresos menos gastos realmente necesarios que tienes al mes y marcarte un objetivo como mínimo de un 15% al mes. Si ahora es 0 o está por debajo de ese 15%, pues tienes que ponerte en serio con este tema y corregirlo cuanto antes. Y si puedes, como te digo, establece esa transferencia automática al principio de cada mes desde tu cuenta principal o tu cuenta del día a día a tu cuenta de ahorro o tu cuenta de inversiones para utilizar el preahorro y que de verdad ahorres consistentemente sin dificultades. Idea 7. Tu fondo de emergencias no es opcional, es tu chaleco salvavidas. De esto habla mucho Dave Ramsey en su libro La transformación total de tu dinero, porque él, como dice, no puedes construir nada estable si vives con miedo a que todo se derrumbe. Esto tiene mucho sentido porque al final hay muchos imprevistos, pero un imprevisto no debería ser capaz de destrozar tu economía. El fondo de emergencias es lo que te va a dar esa seguridad para poder tomar buenas decisiones con tranquilidad, sin pánico a la hora de invertir. El fondo de emergencias no es una inversión, no te va a dar rentabilidad o no mucha, es más importante que sea estable y volátil, no rentable.
rentable, pero es lo que evita que puedas perder todo lo demás en un imprevisto. Por ejemplo, si tú estás gastando unos 1.200 euros al mes, pues tu colchón debería ser como mínimo de unos 3.600 para poder hacer frente a la mayoría de los imprevistos. Idea 8. Tu dinero tiene que estar alineado con tus prioridades, no con tus impulsos. No se trata de dejar de gastar, sino de gastar sin culpa en lo que de verdad es importante, en lo que de verdad es prioritario para ti. El presupuesto, cuando hablamos de presupuesto en finanzas personales, no tendrías que verlo como una limitación, sino más bien como una manera de darle una intención a cada euro. Tienes que gastar con libertad, pero en lo realmente importante, y recortar sin piedad en lo que no te aporte. Nosotros, por ejemplo, en nuestro libro Superahorradores dividimos los gastos en 5 bloques. Gastos necesarios, lo que realmente necesitas: casa, comida, electricidad, internet. Luego, estilo de vida, cosas pues que te apetecen, como ir al gimnasio y tal, pero no son absolutamente necesarias. Luego, tema como ocio y vicios, que son todavía más opcionales. Luego estaría la formación y el desarrollo personal, que te va a ayudar a crecer, a mejorar, a ganar más dinero, a aprender a invertir mejor. Y luego, por último, estaría la categoría de ahorro e inversión, que obviamente eso es lo que te va a hacer crecer tu patrimonio si lo haces bien. Los 3 primeros son gastos, los 2 últimos son inversión. El objetivo es que el mayor porcentaje posible de tu dinero, de tus ingresos, se vaya a estos 2 últimos, a la parte de formación y a la parte de ahorro e inversión. Y si no estás al menos destinando un 20% todos los meses de manera consistente, tienes trabajo por delante. Tendrás que recortar de los 3 primeros para redirigirlo hacia los 2 segundos. Y si ya estás en más de un 20%, entonces enhorabuena, vas por buen camino. Pero ojo, no te quedes ahí. Intenta subir ese porcentaje para que sea lo más alto posible. Si puede ser un 25, un 30, un 40, un 50%, mucho mejor. En conclusión, el nivel 2 es donde dejas de vivir al día y empiezas a tener un control real sobre tu dinero, sobre tus finanzas. No es el momento todavía de empezar a pensar en inversiones, o desde luego de empezar a pensar en inversiones complejas ni avanzadas. Es el momento de saber dónde va cada euro, empezar a ahorrar de verdad de manera consistente, sistematizada y sin esfuerzo, de dormir tranquilo y de estar preparado para empezar a invertir con la cabeza fría, sabiendo que lo estás haciendo ya bien con tu dinero. Nivel 3. De 10.000 a 100.000 euros. Aprende a invertir con cabeza, sin complicarte la vida. La inversión no empieza realmente cuando tienes muchísimo dinero. Empieza cuando dejas de solamente ahorrar para empezar a invertir y empiezas ya a multiplicar tu dinero. Aquí ya sí tu dinero empieza a trabajar para ti. Pero ojo, este nivel no va de apostar o de buscar el pelotazo, de hacer apuestas arriesgadas. Va de construir un sistema de inversión simple, diversificado, pero sólido y rentable, que puedas mantener, si quieres, toda tu vida, sin necesidad de ser un experto. Idea 9. El dinero crece cuando no haces nada, pero haces lo correcto desde el principio. J.L. Collins, en El camino simple a la riqueza, nos cuenta cómo el mercado recompensa a quien es paciente, no a quien es brillante. ¿Esto qué quiere decir? El mayor error del inversor principiante es querer hacerlo todo perfecto, maravilloso y consiguiendo unas rentabilidades increíbles desde el minuto 1. Lo que necesitas no es elegir el mejor fondo del mundo, sino empezar a invertir en un fondo o en un producto que tenga sentido. Eso sí, con constancia y sin tocarlo. Ya te digo que en este libro lo deja muy claro. Lo importante es más bien aportar de manera consistente a esa inversión y no tanto adivinar cuál es la inversión perfecta. Te voy a poner un ejemplo. Si inviertes 300 euros al mes, por ejemplo, en un fondo o en una cartera indexada que te pueda dar una rentabilidad del 7% anual, en 10 años vas a tener más de 50.000 euros sin tener que hacer nada. Sin embargo, si te arriesgas demasiado, puede que lo tengas o puede que no. No necesitas acertar con el momento perfecto ni con la mejor empresa. No te lo compliques demasiado. Solo necesitas empezar ya y ser consistente. Para esto puedes hacer cosas muy sencillas como abrir una cuenta en alguna plataforma de inversión, que hay muchas. De las más sencillas pueden ser Indexa, MyInvestor, Finicens o similar, y programar ya una primera aportación automática, aunque solo sea con el mínimo que te dejen, 50, 100, 150 euros, pero ya estás en marcha. Idea 10. No inviertas para ganar al mercado. Invierte para no depender de tu sueldo. John Bogle, en su libro El pequeño libro para invertir con sentido común, lo deja claro. El truco no es ganarle al mercado, es no
no dejar que el mercado te saque del juego. La mayoría de las personas suelen perder dinero invirtiendo, pero no por el producto, sino por el comportamiento que ellos mismos tienen con la inversión. Y en este caso, pues la estrategia que nos propone Bogle, que es el fundador de Vanguard, uno de los gestores más exitosos y más grandes de todo el mundo, sobre todo de productos indexados, recomienda invertir en el conjunto del mercado, en fondos indexados y en productos indexados, y no tocarlo. Esto tiene además unos costes mínimos y puedes reinvertir los beneficios. Es un sistema que funciona, ¿vale? Como te he hablado muchas veces, esto es tan sencillo como invertir, por ejemplo, en un fondo indexado global, como puede ser el MSCI World, y esto a largo plazo tiene una rentabilidad histórica de un 7%. Por lo tanto, si inviertes a largo plazo, 10.000 euros se pueden convertir en 20.000 euros en tan solo 10 años sin tener que aportar absolutamente nada más. Idea 11. Invertir sin diversificar es como conducir sin frenos. Funciona hasta que deja de hacerlo. La guía Boglehead de la inversión también es un buen libro que habla de esto. En él nos dicen como un buen portafolio no es emocionante, es fiable. Y es que la inversión no tiene por qué ser emocionante, lo que tiene que ser es funcional, sencilla, práctica, aplicable, rentable, pero no necesariamente emocionante. No eres un trader profesional, otra cosa es que quieras serlo, pero si no lo eres, aplícate esto. En este nivel, como te digo, no necesitas complicarte la vida con 12 tipos de activos distintos, con compraventas frecuentes. Lo que sí que necesitas es una base sólida, diversificada, probablemente que tenga algo de renta variable, a lo mejor algo de renta fija, puede que algo de oro, de Bitcoin y algo de liquidez. Y esa es la fórmula que va a hacer que, aunque el mercado baje, pues tú puedas dormir tranquilo. Imagínate, por ejemplo, que tienes una distribución parecida a esta, ¿vale? Entre un 50 y un 80% en un fondo indexado, por ejemplo, del MSCI World, a muy largo plazo. Tienes entre un 10 y un 30% de renta fija global, entre un 0 y un 20% de oro, entre un 0 y un 10% de Bitcoin y entre un 0 y un 20% de liquidez. Si tú tienes esto, lo revisas una vez al año y rebalanceas un poco, no tienes que hacer nada más, no hace falta complicarte mucho la vida. Esta es la parte importante que tienes que entender. Como ves, complejo en inversiones no siempre es mejor, de hecho puede ser lo contrario. Idea 12. Invertir no es adivinar, es tener un plan y no cambiarlo cada 2 semanas. Morgan Housel nos habla de esto en La psicología del dinero. El mejor inversor no es el más listo, es el que aguanta más tiempo sin tocar lo que ya funciona. ¿Esto por qué es así? La rentabilidad real muchas veces no viene tanto de acertar, sino de no sabotear tu propia estrategia de inversión. Muchas veces tú eres tu peor enemigo. Esa impaciencia, esas emociones, esa avaricia, ese pesimismo, ese miedo. Si cada caída te hace vender o cambiar de fondo o cambiar de estrategia de inversión, te aseguro que nunca vas a acabar viendo los beneficios reales de la inversión y del interés compuesto. Te voy a poner un ejemplo con el que casi todos estamos familiarizados. Imagínate que invertiste en 2020. De repente vino el COVID y el mercado cayó de golpe prácticamente un 30%. Si vendiste en ese momento, perdiste dinero seguro. Pero si aguantaste y aguantaste tan solo un año, en 2021 ya habrías recuperado todo y además estabas ganando dinero. Correcciones del 10% y casi todos los años, del 15% cada 2 o 3 años, del 20% cada 5 años y de más del 30% cada 5 o cada 7 años. La volatilidad y las correcciones de mercado son parte del juego. Es más, se parecen bastante más a las rebajas de enero, de verano o al Black Friday que a algo problemático si realmente sabes cómo aprovecharlas. En conclusión, en este nivel, en el nivel 3 es donde empieza el juego del dinero de verdad. Tu sueldo, desde luego, va a seguir siendo todavía tu principal motor, pero tu dinero ya sí empieza a generar dinero por su cuenta, empieza a trabajar para ti. Y ojo, no necesitas saberlo todo todavía en este nivel, lo único que necesitas es un plan simple, sencillo, automatizado, diversificado, rentable y además tener la capacidad de no estar tocando todo y de no tratar de cambiar la estrategia cada vez que ves una noticia, escuchas algo, te da un consejo un desconocido. Al final se trata de tener esa estrategia y mantenerla lo suficiente en el tiempo como para que empieces a ver resultados. Nivel 4. De 100.000 euros a 1.000.000. Empieza a generar ingresos pasivos y compra tiempo sin tener que dejar todavía tu trabajo. Llegados a este punto, ya no solo se trata de ahorrar, ya no solo se trata de invertir bien, aquí se trata también de que el dinero empiece a entrar aunque tú no estés trabajando. Se trata de comprar seguridad
seguridad, de generar ingresos pasivos. Y tu objetivo aquí todavía no debería ser necesariamente jubilarte pronto. Tu objetivo debería ser vivir con más libertad y con menos presión, con más tranquilidad, con más seguridad. Esto va de transformar ese capital que has ido construyendo en un flujo de caja real, en esos ingresos pasivos, y de construir activos que te den realmente esos ingresos que puedas seguir obteniendo, incluso si algún día decidieras dejar de trabajar. Idea 13. Deja de pensar en rentabilidad y empieza a pensar en flujo de caja. Esto lo describe muy bien Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. La libertad empieza el día en que tus activos te generan más ingresos que todos tus gastos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Invertir no es únicamente acumular números en una pantalla, no tiene por qué ser únicamente crecer tu patrimonio, no tiene que ser hacerte rico. Es más bien crear sistemas que te puedan llegar a generar ingresos sin que tú tengas que estar involucrado de manera activa, que no tengas que estar trabajando todos los días 8 horas para conseguir esos ingresos. Por ejemplo, un piso bien comprado, o un fondo o un ETF de dividendos, o una SOCIMI, o una cartera que te pague un porcentaje cada año. Todo esto son maneras de conseguir esos ingresos pasivos. La clave está en que el dinero fluya, no solo que crezca. Te voy a poner un ejemplo concreto. Imagina un inmueble que lo has comprado con una hipoteca al 80% y al final, después del alquiler, después de pagar hipoteca y gastos, te deja a lo mejor 300 o 350 euros limpios al mes. Esto al principio vas a decir, joder, pues no parece mucho, porque 300 euros al mes no me da para vivir. Pero claro, es que luego con el tiempo los precios de los alquileres suben, pero la cuota de la hipoteca no va a subir si la has negociado, por ejemplo, a plazo fijo, o no subirá tan rápido. Y es que además no tienes por qué hacer esto una sola vez, lo puedes hacer varias veces y no tener solo un piso que te dé 350 euros al mes, sino 2, 3, 4 o los que sean. Y al cabo de unos años, las hipotecas estarán 100% pagadas, que las habrán ido pagando, en este caso, tus inquilinos. Los pisos ya te estarán dando el 100% de los alquileres, porque ya no tendrás que pagar esa cuota de hipoteca, y va a ser esto 100% ingresos pasivos. Y es que además, lo mejor de todo es que los pisos estarán totalmente pagados y se habrán revalorizado, con lo cual tu patrimonio habrá crecido muchísimo y tus ingresos pasivos habrán seguido creciendo todo este tiempo. Idea 14. Tu trabajo es tu base. Tu patrimonio es tu multiplicador. Esto lo desarrolla Scott Trench en el libro Set for Life, que creo que no está en castellano. Y la idea es que no hace falta dejar tu trabajo, lo que hace falta es no necesitar tu trabajo para sobrevivir. Es decir, no tiene por qué haber un conflicto entre tener una buena carrera profesional y generar ingresos pasivos o invertir para generar esos ingresos pasivos. De hecho, al contrario, tu sueldo va a ser la mejor herramienta que tienes para poder maximizar tu CAM y ahorrar más, invertir más y así comprar esa libertad financiera futura. Este es un error que veo muchísimo. La gente, en cuanto empieza a pensar en ingresos pasivos, en inversiones tal, muchas veces lo primero que hace es dejar su trabajo. Pero eso es un error, porque entonces dejas de tener ingresos, dejas de tener CAM, dejas de tener capacidad de ahorro y de inversión. ¿Y con qué vas a invertir? Por tanto, te propongo que redefinas esto, lo replantees y calcula tu ratio de libertad, ¿vale? Esto sería qué porcentaje representan tus gastos mensuales versus los activos, ¿no?, que ya tienes y que te generan ingresos, ¿no? En este caso te puedes marcar una meta de el 25, el 50 o el 100% y vas a ir poco a poco construyendo esa libertad, pero sin tener que dejar tu trabajo. Idea 15. Construye activos que paguen tus facturas, no sueños futuros. William Bernstein, en los 4 pilares de la inversión, lo dice del siguiente modo: no necesitas 1 millón de euros, necesitas cubrir tus gastos sin tener que depender del trabajo. Muchas personas posponen la libertad financiera porque creen que necesitan cifras increíblemente grandes, pero la libertad financiera empieza a construirse cuando puedes empezar a cubrir 1, 2 o 3 facturas importantes con tus ingresos pasivos. Esto ya va a reducir tu nivel de estrés y te va a permitir tomar mejores decisiones con más calma y sin miedo. Imagina, por ejemplo, ¿vale?, que tienes un piso en alquiler y que lo tienes lo suficientemente bien gestionado como para que te deje el dinero necesario para cubrir la cuota de tu hipoteca. O imagínate que tienes un ETF de dividendos que te aporta 400 euros al mes y que te permite cubrir todos tus gastos necesarios. A lo mejor no cubre todos los gastos que te gustaría tener, pero
ya no estás trabajando para sobrevivir, estás trabajando para ir más rápido, para avanzar, para aumentar tu patrimonio, para seguir construyendo tu libertad financiera. Idea 16. La libertad financiera no es una cifra, es tiempo cubierto sin trabajar. Bill Perkins lo explica esto en su libro Morir con cero. Él lo dice de la siguiente manera: no te hagas rico en dinero, hazte rico en tiempo. Mucha gente se obsesiona y se pone a trabajar durante 30, 40 años para llegar a una cifra concreta, pero resulta que no tienen ni idea de cuántos meses de vida podría cubrir ahora mismo con el patrimonio que ya tiene. Esta métrica consiste más bien en acumular meses de tranquilidad financiera y no solo en una cifra abstracta. Cuanto más tiempo tienes cubierto, pues mucho más tranquilo vas a tener, más seguridad y tranquilidad financiera vas a tener. Imagínate, por ejemplo, que ya tienes 20.000 euros en liquidez más 100.000 euros en inversiones. Si tú gastas en promedio 2.000 euros al mes, tendrías 60 meses cubiertos, o lo que es lo mismo, 5 años de vida cubiertos sin tener que depender de tu trabajo. Y esto lo puedes hacer tú de manera muy sencilla. Te propongo que hagas el siguiente ejercicio y que calcules cuál serían tus meses de libertad financiera hoy mismo. Para ello tendrías que calcular cuál es tu patrimonio neto y simplemente dividir ese patrimonio neto total entre tus gastos necesarios, habituales, mensuales. Y el objetivo debería ser que pues cada año, por ejemplo, añadas otros 6 meses más de libertad financiera. Idea 17. No hace falta jubilarte joven. Hace falta no depender del reloj. Kirsty Shen lo explica en Jubílate siendo millonario. La independencia financiera no va de dejar de trabajar, va de poder elegir. Muchos de nosotros, incluido yo, hemos dejado de trabajar durante algún tiempo pensando que iba a ser súper guay, súper gratificante, y resulta que al final te encuentras vacío. Al final acabas volviendo a necesitar un propósito en la vida. Así que olvídate de el todo o nada, de jubilarte por completo. No necesitas dejarlo todo para vivir mejor. Necesitas cubrir una parte de tus gastos, tener cierto margen y poder tomar mejores decisiones porque sabes que estás tranquilo, porque tienes todas tus necesidades cubiertas. Como te digo, lo importante no es dejar tu trabajo, sino no depender de él para tener que sobrevivir al mes siguiente, porque eso es lo que genera estrés y ansiedad y lo que te permite no dejar tu trabajo, por ejemplo. Entonces, te propongo que hagas un ejercicio y te plantees qué nivel de ingresos pasivos necesitarías para poder trabajar menos o para poder estar más tranquilo y sentirte más seguro, sentir que tus gastos habituales a día de hoy están prácticamente cubiertos. En conclusión, este nivel va de ir cambiando poco a poco tu forma de vivir, ¿vale? De ir construyendo un patrimonio, una serie de activos que sean los que te permitan empezar a tener esos ingresos pasivos que no dependan del trabajo y que tengas más libertad. Estás construyendo tu libertad financiera ladrillo a ladrillo, poco a poco. Estás empezando a comprar tiempo, margen, libertad futura. No se trata, como te digo, de dejar tu profesión. Muchas veces esto sería un tiro en el pie. Se trata de no depender y de no ser esclavo de ella, de tener más opciones, de poder elegir. Nivel 5. Aprende a jugar como el 1%. Fiscalidad, protección y estructura para conservar la riqueza. Si has llegado hasta aquí, ya has hecho mucho de lo que la mayoría de la gente nunca jamás hará. Ahorrar, invertir, construir un patrimonio y generar ingresos pasivos. Pero ahora el reto es otro. Cuando estás en este nivel, el juego cambia. Se trata de no perder lo que tanto te ha costado construir. Aquí, ya te digo, no se trata de ganar más, sino más bien de proteger, optimizar y estructurar bien tu dinero. Idea 18. No pagues más impuestos por ignorancia. Aprende el juego fiscal y aprende a jugar con las reglas. Esto lo explica muy bien Tom Wheelwright en su libro Riqueza sin impuestos. Los ricos no hacen trampas, juegan con el reglamento. Lo que pasa es que ellos sí se han leído el reglamento. El sistema fiscal en todos los países está diseñado para premiar ciertos comportamientos. Invertir, alquilar, emprender y reinvertir los beneficios, no para trabajar y cobrar un sueldo. Por esta razón la mayoría no se beneficia de ello, por puro desconocimiento, porque no entienden el sistema, no entienden las reglas del juego, las reglas fiscales. Pero si lo planificas bien, puedes reducir de forma totalmente legal y segura lo que pagas sin impuestos para poder reinvertirlo y crecer así mucho más rápido. Por ejemplo, en España, ¿qué puedes hacer? Podrías usar fondos o carteras indexadas que pueden ser traspasables en lugar de utilizar ETFs y puedes así diferir los impuestos. No tienes que pagar impuestos al vender. Luego también podrías tener una sociedad patrimonial para gestionar tus inmuebles y así te vas a poder deducir ciertos gastos, amortizaciones y vas a poder reinvertir más dinero antes de tener que pagar impuestos. También podrías aprovechar
aprovechar ciertas reducciones y modificaciones fiscales que hay pues por el alquiler de primera vivienda, vivienda habitual o otro tipo de impuestos que puedes hacer 100% de manera legal. Pero ojo, eso sí, no te obsesiones con esto desde el principio. Esto es el nivel 5. Muchos gurús en Instagram, en TikTok, en YouTube te recomiendan hacer cosas de este estilo cuando estás empezando. Pero es que eso no tiene sentido. Y es que además te hacen sentir como un tonto. Parece que si pagas impuestos es porque quieres. Lo que no te cuentan es que cuando tienes un patrimonio pequeño, este tipo de estructuras muchas veces y el asesoramiento de estos asesores te puede llegar a costar mucho, pero que mucho dinero. Mucho más del dinero que ellos te van a ayudar a ahorrar. Pero qué casualidad. Ellos es que se dedican a ayudarte a montar estas estructuras. Por supuesto no lo van a hacer gratis. Así que, ojo, no caigas en la trampa de intentar empezar la casa por el tejado. No puedes empezar a optimizar tu estructura fiscal y hacer cosas súper complejas que te van a costar muchísimo dinero cuando no tienes un capital lo suficientemente grande como para que esto tenga sentido. Así que te recomiendo que esto, si lo estás escuchando pero todavía no estás en el nivel 5, lo cojas un poco con pinzas y te centres únicamente en las cosas y en las optimizaciones fiscales que de verdad tengan sentido para ti. No estructuras fiscales complejas con múltiples empresas, holdings, patrimoniales y cosas que probablemente, si estás en el nivel 1, 2 o 3, no tengan sentido. Idea 19. El riesgo no está en invertir. Está en no protegerte. Esto lo desarrolla más Thomas Stanley en El millonario de la puerta del lado. El verdadero millonario no presume, protege lo que tiene. Cuando ya tienes un patrimonio real, lo importante muchas veces no solo es hacerlo crecer, muchas veces es más importante protegerlo. Es que no se te escape por un mal paso legal, por un accidente, por una negligencia, por un problema y no acabes perdiendo todo eso que tanto te ha costado construir. Tienes que tener seguros bien contratados, la titularidad todo correcto, separación de bienes en el caso de matrimonio o al menos tenerlo bien gestionado, separación entre la parte personal y la parte profesional. Todo esto te va a ayudar a protegerte de sustos o de problemas innecesarios. Idea 20. Cuando el patrimonio crece, la estructura importa más que la rentabilidad. Esto lo desarrolla William Bernstein en Los 4 pilares de la inversión. La mayoría de los inversores que se arruinan no lo hacen por perder dinero, sino por no tener liquidez o por no tener la estructura adecuada. Cuando ya estás en este nivel, en el nivel 5, no se trata ya de sacar ese 1% más, de sacar esa rentabilidad óptima. Se trata de tener un sistema ordenado que te permita reinvertir, mantener liquidez y operar con cierto margen y cierta flexibilidad. Para ello, pues sí que tiene sentido muchas veces tener estructuras jurídicas, sociedades patrimoniales, tener una buena planificación sucesoria, el testamento, donaciones, usufructo, tener también una estrategia de liquidez, tener un portfolio diversificado con inmuebles, con activos líquidos, con ingresos pasivos. Por ejemplo, si un inversor ya tiene 2 millones de euros de patrimonio, seguramente no lo tenga todo en un único tipo de activo, pues tendrá a lo mejor 1 millón de euros en inmuebles bajo una sociedad, luego tendrá a lo mejor 700.000 euros en fondos indexados que puedan ser traspasables, ojo, tiene 100.000 en oro, 100.000 en Bitcoin y otros 100.000 en líquido para poder aprovechar oportunidades o cubrir alguna contingencia en caso de real necesidad, ¿no? El resultado de todo esto es que acabas con una estrategia patrimonial sólida, el patrimonio está protegido, tienes liquidez real, tienes una fiscalidad optimizada, que es lo que importa en este nivel. En conclusión, en el nivel 5 ya no se trata de únicamente hacer más dinero. La rentabilidad pasa a un segundo plano. Se trata de jugar como los que de verdad juegan bien al juego de dinero y saben que lo importante es retener ese patrimonio, retener ese dinero que tanto te ha costado construir. La fiscalidad, la protección y la estructura. Esto va a ser lo que marque la diferencia entre los que únicamente construyen riqueza versus los que la construyen y la mantienen. Bueno, y con esto ya lo tenemos. ¿Has visto cómo se construye la libertad financiera paso a paso, nivel a nivel, desde cero, sin magia, sin humo, solo estrategia? Desde entender tu relación con el dinero hasta saber cómo protegerlo como hacen los verdaderos ricos, los que están en el top 1%. Y lo mejor es que, como te digo, no necesitas ser un inversor profesional, ni dejar tu trabajo, ni esperar a tener 100.000 euros para empezar a invertir. Lo único que necesitas es empezar a jugar bien el juego del dinero, pero desde donde estás hoy mismo, desde el nivel en el que estés. Y ahora dime, ¿en qué nivel estás tú ahora? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Y cuál sería ese siguiente paso que te toca dar? Déjame en los comentarios y ya te digo que me comprometo a responderte y ayudarte en lo que pueda. Y si este vídeo además te ha ayudado a ver tu dinero con otros ojos, compártelo también con alguien que crees que lo necesite o que le pueda ayudar. Y si no quieres tener que leerte esos 50 libros o incluso esos
15 o 20 que he mencionado a lo largo de este vídeo. En nuestros libros de El Método Rico y de Super Ahorradores hemos condensado muchísimas de las mejores ideas que puedes encontrar en todos estos libros, aportando además nuestros propios trucos, consejos basados en nuestra experiencia y en experiencias reales de nuestros alumnos y de nuestros clientes. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, con Richard Gracia, con El Método Rico, suscríbete y activa la campanita porque cada semana subimos contenido nuevo, de valor, que va al grano y que te enseña a invertir para poder vivir mejor. Porque aquí, como te digo, no prometemos hacerte rico rápido, esto va de libertad y de enseñarte a construirla poco a poco, lento pero seguro. Nos vemos en el siguiente vídeo.